Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá les quería dejar algunas ideas de cómo se calculan las áreas y los perímetros. Si ustedes van al canal de YouTube, acá en la descripción encuentran el blog, hacen clic ahí y buscan el resumen de matemática para empezar la universidad. Si hacen clic acá, van a encontrar este cuadernillo donde tienen, bueno, todo lo básico, ¿no? Como les venía diciendo en los videos anteriores, todo lo que necesitan o lo que deberían haber aprendido como básico en la secundaria. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es el borde de toda cualquier figura que tengamos. ¿Cómo se calcula? Bueno, para algunas figuras más conocidas ya está estandarizado, ¿no? Tenemos triángulos, cuadrados, rectángulos, rombo y círculo. ¿Cuáles son los elementos o cómo se le llama a estas partes para poder plantear una fórmula que me sirva para calcular para cualquier dimensión, cualquier tamaño del triángulo, del rectángulo, del círculo? Hay algunos términos que son los que se usan para saber cómo se describe la figura. Por ejemplo, base se le dice a esta parte de abajo del triángulo, ¿no? Altura, la altura sería de la punta hasta la base. Se representa con H, la base se representa con B larga y los lados se le llaman con letras A, B, C. Por ejemplo, con el cuadrado, como todos los lados son iguales, se llaman A. En el rectángulo tengo una base más larga y una altura más corta. Ven que está descrito acá con B y con H. Lo mismo para el rombo y el círculo. En el círculo se representa con una D el diámetro y con una R el radio. Y pi, si no lo tienen en la calculadora, pueden poner 3,14. Entonces hagamos algunos ejemplos para que vean cómo se hace. Después esto se puede complicar, ¿cierto? Entonces, si quiero calcular el perímetro, o sea, todo el borde quiero saber, ¿no? Me dicen perímetro, yo tengo que pensar que me está preguntando todo el borde nada más. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto vale? Supongamos que este rectángulo mide 6 y 3. Entonces el 6 representaría la base y el 3 representaría la altura. ¿Cómo hago para saber el perímetro? O sea, el borde. Tengo que sumar todos los lados, ¿no? Ir contando, sumando todos los lados. El perímetro de este rectángulo va a ser 6 más 6, porque tengo dos lados iguales, más 3 más 3. O también puedo hacer 6 por 2 más 3 por 2. De las dos formas me da lo mismo. Entonces lo que hago simplemente es ir sumando todos los lados. 6 por 2 más 3 por 2, 18. Eso es lo que vale el perímetro. Y bueno, pero esto así solo no queda, porque cuando yo tengo figuras geométricas, por lo general este 6 tiene unidades, ¿no? Puede estar en centímetros, por ejemplo. Metros, milímetros. Entonces supongamos que eran centímetros, va a ser 18 centímetros. Si este cuadrado midiera 5 centímetros de lado, entonces todo el borde, o sea, todo el perímetro sería 5 más 5 más 5, 4 veces. O 5 por 4, ¿sí? Porque tengo que hacer este lado, este, más este, más este, más este. 5 más 5, 4 veces, o sea 20 centímetros. ¿Qué pasa cuando tengo un triángulo? ¿Cómo calculo todo el borde? Tengo que tener algunos datos, ¿cierto? Si no, no se pueden. Supongamos que la base de este triángulo mide 3 y cada uno de estos lados, porque son iguales, ¿no? Este es un triángulo isósceles. El equilátero es el que tiene todos los lados iguales. Este tiene la base distinta de los lados. Y estos lados miden 6. Bueno, ¿cuál va a ser el perímetro? Tengo que hacer 6 más 3 centímetros, ¿no? Siempre tengo que poner las unidades. Vamos a pensar que este está en milímetros, así después practicamos pasaje de unidades. También podría complicarse porque podría pasar que no tengo cuánto valen estos lados, pero tengo cuánto vale la altura acá. Entonces me dice H
pero no me dice los lados. Entonces, ¿qué hago? Tendría que usar para saber cuánto valen estos lados y poder sacar el perímetro, Pitágoras, ¿no? Porque si tuviera este dato, podría pensar que acá tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque acá hay un ángulo recto, y usando Pitágoras podría saber cuánto vale este lado, en el caso que no tuviera ese dato. Después vamos con Pitágoras, pero ahora sigamos con... Y otra figura muy conocida es el círculo. ¿Qué tenemos que saber del círculo? Todo el borde va a ser el perímetro, pero yo para saber el borde necesito saber el diámetro o el radio, alguna de esas dos cosas. ¿Qué era el diámetro? Lo que mide el círculo, todo así, de un lado a un lado. Esta línea que atraviesa el círculo por la mitad se llama diámetro, se representaba con la D en la lista de formulitas. ¿Sí? O sea, si yo tengo el diámetro, para calcular el perímetro del círculo, puedo hacer pi, que si no lo tengo en la calculadora, pongo 3,14 por el diámetro. Supongamos que este diámetro mide 6 también, 6 metros vamos a poner. Entonces voy a tener que hacer pi en la calculadora por 6. Y así voy a tener... ¿cuánto vale el borde? O sea, el perímetro. Todo esto es lo que me pregunta, si me pregunta el perímetro. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula? Bueno, vengo acá, pongo shift y acá tengo el pi por el diámetro que me dice que vale 6. Me da 6 pi. Si lo quiero en decimales, aprieto acá SD. Y me da 18,85 metros, porque acá puse metros. También podría ser que tuviera el radio en lugar del diámetro. ¿Y qué va a ser el radio? Bueno, la mitad del diámetro, ¿sí? Este pedacito. Si el diámetro mide 6, la mitad va a medir 3, ¿está bien? El radio mide 3 metros. Entonces yo podría hacer para calcular, si tengo el radio, bueno, sé que es el doble, sé que el radio es 3, pero yo necesito el diámetro, hago 3 más 3, sí, pongo 6. En este caso es fácil, pero recuerden que pueden ser números, fracciones, números decimales, ¿no? Ustedes sigan la fórmula. Necesitará usar Pitágoras. ¿Qué pasaría? ¿Recuerdan lo que era Pitágoras? Teorema de Pitágoras. Si yo tuviera acá la altura, como tengo un triángulo rectángulo, porque acá hay un ángulo recto, eso quiere decir que tengo un triángulo rectángulo, puedo usar Pitágoras, ¿sí? Siempre que haya un triángulo rectángulo se puede usar el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Vamos a recordar que la base valía 3, ¿no? La base valía 3 milímetros y hagamos de cuenta que no sé cuánto vale este lado, pero sé la altura. Me dice que la altura vale 6,185 milímetros. Entonces, ¿cómo hago para saber cuánto vale esta parte? Porque a mí me está preguntando el perímetro, no me pregunta esta línea acá en el medio. Esa es una línea imaginaria que hice para saber que tengo el dato de la altura. Yo quiero saber este lado lo sé que vale 3, pero no sé cuánto valen estos dos. Entonces, para sacar este lado que no sé, puedo usar Pitágoras. Este lado se llamaba hipotenusa, los catetos A y B, entonces la hipotenusa al cuadrado era igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. En este caso, un cateto sería este, ¿no? Cateto puede ser este A, supongamos. Y B, ¿quién va a ser? La altura, entonces. Si este es el cateto A, la altura va a ser el cateto B para esta fórmula que tengo que aplicar acá. Y yo lo que quiero saber, mi incógnita, es este lado. ¿Cuánto va a valer h entonces? Y bueno, va a ser la raíz, porque paso este 2 que está como exponente acá, de a al cuadrado más b al cuadrado. Y yo sé cuánto valen a y b. Sí, la altura la sé, vale 6,185. Este lado, si toda esta base vale 3 y esto es a la mitad justo, vale la mitad, 1,5. Entonces, ¿cuánto me da hacer esa cuenta? Con esta calculadora pueden hacer todo junto y si no lo van haciendo por partes. Me da 6,36. Quizás a algunos no les dé lo mismo porque cuando estoy sacando estas cuentas de relaciones trigonométricas, probablemente según la calculadora les dé algunas décimas distintas.
Está bien, entonces 6,36 milímetros es lo que vale la hipotenusa, pero la hipotenusa está representando acá el dato que me falta. Entonces yo podría hacer ahora, sí, cuánto es el perímetro. El perímetro de este triángulo, con estos datos, ¿no? Con esta altura de 6,185, va a ser este lado que vale 6,36 más 6,36 o 6,36 por 2, es lo mismo, más la base que vale 3. Y ahí va a tener el perímetro de este triángulo con estos datos. Siempre hay que tener en cuenta los datos que me dan, ¿no? Que van cambiando. Así se calcula el perímetro de figuras más conocidas, más comunes, digamos. Y si tengo una forma media extraña, bueno, tengo que ingeniármela para ver si hay un círculo, un semicírculo o un cuarto o un triángulo rectángulo metido dentro de esa figura y armar una estrategia que me pueda dar el resultado de lo que me están pidiendo. Pero siempre tengo que recordar que el perímetro es el borde, no lo que tengo adentro. Por ejemplo, algo muy común que hacen los chicos, tienen esta figura, por ejemplo, les pregunta el perímetro y calculan esto, ¿no? Esto no es. El perímetro de este triángulo es el borde. No, acá igual si tuvieran este dato estaría en línea punteada igual, ¿no? Solo el borde es el perímetro. Bueno, creo que con eso pueden calcular otros ejemplos. Ahora vamos a ver el área y después hacemos dos ejemplos que tengo por acá.